¿Qué tal, hermanos? Como ya se estila en cada miércoles al final del tiempo de oración, ahí está la enseñanza. Y hoy vamos a estudiar no muchos versos bíblicos, pero que tiene una profundidad doctrinal y muy necesaria para cada uno de los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos es conocida la palabra libertad, verdad? Y sé que el mundo tiene un concepto totalmente distinto de lo que la Biblia, de lo que la libertad bíblica implica. Voy a leerlo literalmente lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y libertad, dice, es la facultad natural del ser humano para obrar o no obrar, siendo responsable de sus actos. También se define como la condición de ser libre o la facultad de actuar según las propias decisiones, siempre y cuando no se opongan a la ley. Ahora, eso no necesariamente se cumple en el mundo, porque vemos a políticos que llaman libertad de expresión a hacer cualquier otra cosa que está en contra de la propia ley que está establecida. Y no algo muy ajeno es lo que se vive también en el mundo de la salud. Como trabajador, como profesional de salud, me doy cuenta cómo hoy el mundo cada vez más rompe ese, esa palabra de lo que Dios bíblicamente nos quiere hacer entender acerca de lo que es libertad. Hoy se manipulan genéticamente animales. Yo no sé si ustedes escucharon, pero hace más de 8 años, en el 2008, se hizo una manipulación genética de cerdos e hicieron cerdos fosforescentes. Así como puedes ver un lapicero fosforescente que alumbra, igualito, un cerdo fosforescente. ¿Por qué? Porque tomaron genes de una medusa, y la medusa, si ustedes buscan en internet, tiene la propiedad de emitir luces fluorescentes por los componentes internos que tiene en cada célula. Tiene fluorocromos. Entonces, esos se excitan con la luz y producen color. Ellos manipularon, tomaron genes de una medusa y las introdujeron en las gónadas de las hembras, y producto de ello nacieron cerdos fluorescentes. Porque lo que buscan es encontrar o formar tejidos que sirvan para posibles trasplantes. Pero hay valores éticos que ya se rompen. Y entonces te das cuenta que la libertad se transforma en libertinaje. Muchas veces la palabra libertinaje lo asociamos al área sexual, pero libertinaje es todo aquel que rompe ese límite que Dios traza. Entonces, para entrar de lleno a este tema, vamos al libro de Gálatas capítulo 5, del verso 13 al 15. Y le he llamado por título Llamados a la libertad, pero voy a ir desarrollando el tema para explicarles lo que la libertad bíblica implica. Antes de ello podemos entrar y detallar que esta carta fue escrita por Pablo y la escribió a las iglesias de Galacia, no a una iglesia, eran a varias que estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, los gálatas eran famosos por su impetuosidad, su inconstancia y también su amor por las cosas nuevas y raras. He ahí que cuando entran los judaizantes, les de alguna manera se dejan sorprender, y es eso que hace que al inicio de la carta Pablo
dice, oh Gálatas insensatos, porque él dice en versos posteriores, dice, ustedes estaban corriendo bien, pero ahora ya no lo están haciendo, o se están deteniendo, quizás están queriendo salirse de esa carrera, ¿verdad? Entonces, en ese contexto donde la carta a los Gálatas refiere esta incursión de los judaizantes, es que entra el contexto del verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora, vemos que antes de, si ustedes leen desde el verso 1 hasta el 12, el énfasis de ese pasaje, de ese capítulo, es la libertad. ¿Por qué? Porque lo repite 3 veces este capítulo. Y ustedes saben que del verso 1 al 15. Entonces, eso indica que el autor, que es Dios, y el escritor, en este caso Pablo, quiere que la iglesia entienda lo que significa libertad. Y es por esa razón que él, a manera de conclusión, después de haber hablado anteriormente, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿Y qué estaba pasando? En el verso 2 dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y era porque los judaizantes estaban promoviendo dentro de estas iglesias que habían sido forjadas en el verdadero evangelio, en la gracia que es la salvación a través de la fe, obras humanas. El hecho de añadirle a la gracia un acto como la circuncisión, que era propio de los judíos, entonces ya era añadir a la fe obras humanas. Y eso era totalmente dañino para el evangelio. Por esa razón es que Pablo es categórico y enfático, y él dice palabras muy duras contra ellos, porque posteriormente él dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, ojalá ellos sean castrados, dice en otra versión, porque es tan severo el daño que produciría a la iglesia si fuera así, pero nos damos cuenta que el dueño de la iglesia es Dios, pero somos los hombres los que, si somos convencidos y dejamos de depender a Dios, simplemente nos vamos a desviar. Y es por esa razón que Pablo aquí está haciendo ese énfasis de la palabra libertad. Una de las cosas que nosotros nos debemos dar cuenta es que al incluir la circuncisión como un requisito necesario dentro de la vida cristiana, estamos añadiendo actos ceremoniales que en el Antiguo Testamento se realizaban. Ahora, esos rituales y ceremonias eran solo actos externos y temporales previos a la venida del Mesías. Pero ya al venir el Mesías, simplemente esos actos dejan de tener sentido, porque recuerdan, es la figura de lo que después Dios va a hacer y va a completar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la sumisión de los cristianos a los rituales y a las regulaciones del Antiguo Testamento representadas por la circuncisión para los judíos equivalía a volver a la esclavitud espiritual. Y eso era algo muy duro de cumplir. ¿Por qué? Porque alrededor de todo el Antiguo Testamento vemos a muchas personas, a muchos personajes bíblicos que conocían la ley, pero que a pesar de que la conocían, no la podían cumplir. Y es que sinceramente hay algo que está dentro de todo ser humano, y es esa pecaminosidad. La pecaminosidad que te impide cumplir 100% la ley. ¿Te das cuenta? Un hombre tan sabio como Salomón
rey, ¿verdad? Que Dios le dio sabiduría y que en medio de todo él se apartó, ¿verdad? Tras muchas mujeres. Y él conocía la ley. Pero la ley, ¿para qué fue dada? Simplemente para ser ese espejo en el que nosotros nos podemos ver y podemos decir, Señor, mi condición es miserable. Mi condición es ser una persona que no puede cumplir y que necesita de ti para poder hacer las obras que tú nos mandas. No hablo de obras para salvación, sino de actos de voluntad humana, pero que está en dependencia con Dios. Entonces, el hecho de que los Gálatas abracen estas falsas doctrinas enseñadas por estos falsos maestros significaba volver al yugo de la esclavitud. ¿Y qué era lo que dice uno de los pasajes de Santiago capítulo 2 verso 10? Dice así: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. O sea, si ellos, los Gálatas, querían realmente hacer caso a lo que estos falsos maestros estaban enseñando, se estaban poniendo una soga al cuello en realidad, porque ahora tenían que cumplir todas las leyes. Habían leyes morales, leyes ceremoniales que tenían que cumplir. Y Dios nos dice que es estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Mateo capítulo 11 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta que en la época del Señor Jesús habían muchos fariseos y que dice que ellos conocían la ley muy bien, de tapa a tapa, letra por letra, le interpretaban, pero que a las finales no la aplicaban en sus propias vidas. ¿Y qué hacían? Menospreciaban, por ejemplo, a las prostitutas porque se creían mejor que ellas, menospreciaban a los cobradores de impuestos porque se creían mejores que ellos. Entonces, el conocer la ley sirve para reconocer humildemente tu incapacidad, no para creerte mejor que los demás seres humanos. Nos damos cuenta entonces que en ese contexto Pablo culmina este capítulo diciendo en el verso 13, pero ustedes, mis hermanos, esta es en la versión NTV, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pablo aquí define lo que significa vivir en libertad y no en esclavitud, que puede ser tanto el legalismo como el libertinaje. Entonces, cuando él dice acá, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, está sentando las bases de que la libertad tiene barreras. La libertad no es un privilegio que Dios nos da para tener licencia, hacer de todo lo que nosotros querramos o de lo que nosotros deseemos. Porque recuerda, nuestro corazón desea cosas muchas veces que son equivocadas, que son malas, que son aún perversas. Y es por esa razón que Él está poniendo ahí ese límite. Por eso la libertad en realidad bíblica te limita. Una libertad bíblica te debe limitar, pero no para hacernos daño, sino para protegernos. Nos damos cuenta de manera sencilla, por ejemplo, los peces viven en el mar, ¿verdad? Tienen libertad completa, pero tienen libertad dentro del océano o dentro de los ríos, pero si salen fuera de ella, instantáneamente mueren. De la misma manera, si un creyente puede decir que vive en libertad, pero está fuera de los límites bíblicos, simplemente las consecuencias van a ser nefastas. Va a haber dolor, sufrimiento e incluso la muerte. Entonces, algo interesante que me gustó fue esto de un comentarista, William Hendrickson. Dice
y lo grafica así: la religión cristiana se asemeja a un puente angosto que cruza sobre un lugar donde se encuentran dos ríos contaminados. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje. El creyente no debe perder su equilibrio para que no caiga dentro de las faltas refinadas del judaísmo por un lado, ni en los groseros vicios del paganismo por el otro. Debe seguir por el camino seguro y angosto. John MacArthur dice así: alguien ha ilustrado el legalismo y el libertinaje como dos corrientes paralelas. Corren entre el cielo y la tierra. La corriente del legalismo es clara, brillante y pura, pero sus aguas son tan profundas y furiosas que nadie puede entrar a ellas sin ahogarse o golpearse contra las rocas de sus duras exigencias. La corriente del libertinaje, sin embargo, es bastante tranquila y cruzarla parece fácil y agradable. El problema es que sus aguas están tan contaminadas que cualquier intento de cruzarlas es un riesgo mortal. Ambas corrientes son mortíferas e imposibles de cruzar, una a causa de sus demandas morales, porque son altamente exigentes, y otra es porque causa una absoluta decadencia moral. Entonces, nos damos cuenta que la libertad que Dios nos permite dar cuando somos cristianos simplemente es una libertad de bendición, una libertad que, aunque nos pueda parecer limitada, es una completa libertad. Cuando Pablo estaba totalmente consciente del daño que iba a provocar los judaizantes, él se atrevió a escribir una carta tan fuerte en el que remecía, en el que tenía que remecer las conciencias de ellos, porque de lo contrario peligraba el evangelio. Ustedes imaginan si fuera posible, decimos en el supuesto caso, porque si la Biblia dice en las palabras del Señor Jesús que la iglesia jamás será removida, sino que se mantendrá firme, a pesar de todo lo que hay, a pesar de que hay falsas doctrinas en el mundo, a pesar de que hay falsos maestros, pero el Señor va a preservar su iglesia, porque Él es Dios, porque Él es el soberano Rey que gobierna todo y el que va a cuidar de los que son suyos, porque es una promesa. Entonces, Él nos da una clara advertencia a los que somos cristianos. Quizás dirá, pero yo en qué me puede beneficiar este pasaje, porque a las finales a mí no me están pidiendo que me circuncide, pero ahí por algo en este caso John MacArthur y Hendrickson habla de esas dos cosas que debemos tener cuidado, los dos extremos: el legalismo, que es el que te lleva a considerarte mejor que otros, y simplemente el libertinaje, que te hace engañar que no hay nada malo en lo que tú puedas hacer, como pasó con Salomón. Él dice que él experimentó todo lo que se podía experimentar, todo lo que sus ojos pudieron ver, pero acabó mal. Y nos damos cuenta que eso es lo que nosotros generalmente debemos tener cuidado. Nuestra libertad nos debe llevar a restringirnos tanto del libertinaje como del legalismo, porque son dos cosas que van a provocar daño en la iglesia. Y por esa razón, que al igual que el primer punto es llamados a la libertad, vemos que después hay propósitos. Hay varios propósitos que parten de eso. Y dice el verso 13, la segunda parte, ¿no? Nos llama a oponernos a la carne. Dice, pero no usen, versión NTV, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Convertir la libertad en libertinaje es un mal impregnado en la naturaleza del hombre. Es fácil interpretar la libertad como derecho a pecar y construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro corazón malo quiere hacer, en vez de concebirla como la capacidad y el deseo de impartirnos por el Espíritu Santo a hacer lo que uno debe hacer.
Una de las maneras como podemos demostrar que nosotros quizás nos podemos volver libertinos, por ejemplo, en nuestra inasistencia continua a la iglesia. Cuando uno simplemente decide voluntariamente no asistir a una congregación teniendo la posibilidad, tú estás practicando ese tipo de libertinaje. Es decir, yo puedo tener la libertad de quedarme en mi casa mejor viendo una serie de Netflix o viendo una película o una novela o cualquier otra cosa, buscando el pretexto de decir, bueno, no, es que hay cosas más importantes que esa. No hay cosas más importantes que el de edificar nuestro propio carácter. Y créeme que es duro y depende de nosotros. Cuando te habitúas a ver que esto es una prioridad, es algo que el Señor va a ir también obrando a través de eso. Pero cuando tú agarras y decides continuamente no hacer caso a la conciencia y es más, a la voz del Espíritu Santo que te habla, que es necesario congregarnos los unos a los otros. Dice él, no dejando de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino más bien exhortados, y más aún cuando sabéis que el día se acerca. Ese día grande y terrible para el mundo, pero precioso para los que esperan a Jesús. Nos damos cuenta entonces que el oponernos a la carne es una característica de los llamados, de los que Dios ha escogido. Siempre va a estar dispuesto un corazón que teme a Dios a oponerse a la carne, aunque no implica, ojo, que estés 100% sin equivocarte. Porque en algún momento hemos fallado, en algún momento nos hemos debilitado, en algún momento hay veces hemos dado prioridad a otras cosas, pero que el énfasis continuo sea ese, es otra cosa a que en algún momento, quizás por tu falta de dependencia a Dios de manera voluntaria, tú falles. Una cosa es un carácter ya forjado con Cristo y otra cosa es aquel que nunca ha sido transformado por la gracia de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que los judaizantes tenían un propósito maquiavélico: pervertir el evangelio, hacer que los cristianos puedan abusar de la libertad cristiana, hacer que los cristianos simplemente puedan tolerar el pecado sin asumir las consecuencias. Algo que en todo este tiempo puedo analizar y siempre estar pensando es que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a perdonar todo pecado, pero las consecuencias nunca las va a quitar de nosotros. Hay personas que han sido perdonadas porque quizás han estado en la prostitución y han acabado infectadas con HIV, pero Dios no ha quitado la enfermedad. Dios ha dejado que esa enfermedad prosiga. Ahora, no con eso estoy diciendo que Dios no es poderoso, porque he escuchado por ahí algunos testimonios de gente que ha sido sanada aún de enfermedades incurables como el SIDA, pero eso no es una constante, eso está dentro de la soberanía de Dios. Entonces nos damos cuenta que es algo claro lo que Pablo está hablando acerca de que el tener la posibilidad de haber sido llamados a tener libertad, eso no debe ser una ocasión o un pretexto para dar rienda suelta a nuestra carne, sino todo lo contrario. Dice servirnos unos a otros por amor. Y eso es algo muy importante, porque justo hoy día conversando con mi esposa estábamos hablando de ello, y dice ahí, si no servíos por amor los unos a los otros. Si tú quitas la palabra amor, se pierde todo el verdadero sentido, porque tú puedes servir acá en la iglesia, yo puedo servir acá en la iglesia para que el pastor, para que los hermanos me vean,
Pero una cosa es servir simplemente por servir y otra cosa es servir por amor a Dios. Porque en realidad hay un énfasis. El hecho de que tú has sido llamado por Dios, Él ya derramó el amor en tu corazón. Y entonces es por amor que tú haces las cosas y no por obligación. Los judaizantes, los fariseos muchas veces cumplían las cosas por exigencia, mas no por amor a Dios. Tú ves a los sacerdotes que condenaron al Señor, cómo sabían que estaban transgrediendo las leyes, porque incluso lo sometieron a un juicio en un horario que no estaba permitido, de madrugada, pero aún así lo hicieron porque no estaban motivados por el amor a Dios, simplemente estaban motivados por su orgullo. Entonces va contrario a lo que Dios nos enseña en la Biblia. En tercer lugar, vemos este propósito. Pablo explica que la libertad cristiana no es una licencia para ignorar el deseo de Dios por nuestra santidad, sino más bien la oportunidad perfecta para cumplirla. Y entonces ahí cumple un rol importante nuestra dependencia con Dios. Hay veces yo les he contado que he fallado, ¿verdad? Y entonces es importante cuando tú reconoces eso, pero no te quedas en lo mismo, sino que agarras y dices, Señor, yo sé que contigo puedo mejorar. Yo sé que contigo puedo sobrellevar, Señor, cualquier lucha, puedo tener victoria sobre ella, puedo mejorar mi matrimonio. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, el hecho de tener una plena libertad implica honrarle a Dios, obedecerle. Pero cuando nosotros transgredimos eso, simplemente va a haber conflictos matrimoniales. Hoy día veo con tanta frecuencia los divorcios y es doloroso. Es doloroso para los esposos, es doloroso para las familias, es doloroso para los hijos. Pero lastimosamente estamos muchas veces ensimismados en nuestro egocentrismo y no estar dispuestos en servirnos unos a otros. Y dentro de la iglesia eso tiene que ser un énfasis, el de servirnos unos a otros, porque cuando dice en el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan el Señor de todos los mandamientos, de los más de 600 mandamientos del Antiguo Testamento? Se resumieron en Éxodo capítulo 20 en 10, pero después Él lo resumió mucho más, solo en 2. En amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y en amar al prójimo. Porque el hecho de que dentro de tu matrimonio estés dispuesto a reconocer tus falencias, estés dispuesto a servir aun cuando quizás has sido tratado mal, es que tu énfasis no es que te sirvan, sino tú servir a tu cónyuge. Y sobre todo que tú por amor estés honrando la promesa que le hiciste a Dios. Nos damos cuenta que en la carta de Romanos Pablo aconseja a los creyentes fuertes en su vida espiritual que eviten esa clase de conflictos. Recibir, dice, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Muchos cristianos en la iglesia primitiva, tanto judíos como gentiles, sentían tanto rechazo y aprensión hacia la idolatría que se abstenían de comer cualquier tipo de carne para evitar el consumo inadvertido de algo que hubiera sido ofrecido a una ceremonia pagana, es decir, a ídolos, y vendido después en el mercado de los sacerdotes paganos, como dice en el libro de Corintios, como el cerdo que era impuro bajo la ley ritual. Pero muchos creyentes judíos eran incapaces de consumirlo sin importar de dónde proviniera.
Sin embargo, los creyentes más maduros tenían mayor confianza y eran conscientes, como Pablo, de que en el Señor nada es inmundo en sí mismo. Entonces, esto nos debe llevar a que un creyente nunca debe ir en contra de su conciencia. Si tú tienes la convicción de que hay algo que no te parece, simplemente no lo haces. Pero eso no debe ser motivo para que tú juzgues al otro que sí quizás lo hace y es que no tiene ningún problema en su conciencia. Pablo comía con los gentiles, ¿verdad? Y también con los judíos, pero él sabía cómo actuar para evitar ser de tropiezo para los otros, pero no por el hecho de que eso esté mal, porque si no, entonces sería legalista. Finalmente nos damos cuenta que en Gálatas 5, del 13 al 15, la libertad implica amor. El creyente debe tener una libertad basada y guiada en el Espíritu Santo, y que al ser llamados a la libertad nos ayuda a librarnos tanto del legalismo como del libertinaje. Finalmente podemos decir que hay una advertencia al final que dice esto: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ese cuarto propósito de la libertad cristiana es como la parte inversa del segundo, que dice aquí: servíos por amor los unos a los otros. Entonces nos damos cuenta que aquí el hecho de que nosotros no estemos amando a Dios y no estemos dispuestos a amar a nuestro prójimo, lo único que va a provocar es destrucción. Vamos a actuar, este término cuando dice os mordéis y os coméis unos a otros, lo que Pablo estaba tratando de explicar era tener una actitud salvaje, como un animal, es decir, de agarrar y actuar por instinto. De hecho, los seres humanos no actuamos por instinto, pero sí por emociones. Si nuestras emociones nos dejan dominar a nuestra mente, simplemente va a salir qué cosa: ira, contiendas, disensiones, herejías, toda una serie de cosas que el libro de Romanos habla acerca del apetito de la carne, o el libro de Gálatas también. Entonces, eso nos debe ayudar a tener en cuenta que la libertad en Cristo no es otra cosa que la liberación del pecado y la esclavitud espiritual de la que nosotros estábamos antes sujetos, y que esto nos permite rechazar el mal, aborrecer el pecado, pero sí obedecer a Dios siempre. La liberación del pecado se define como la liberación del poder del pecado gracias a la obra redentora de Cristo. Solamente los verdaderos hijos de Dios van a poder vivir en completa libertad. El que no es verdadero hijo no va a poder vivir en libertad, porque solo el Señor Jesús nos hace, como dice la Biblia, verdaderamente libres. Pero sí debo tomar en cuenta algo y debo aclarar. Hay veces y puede que Dios te haya hecho ver tu pecado décadas atrás, pero no has transparentado quizás algunas áreas de tu vida que necesitas, y hay veces están ahí guardadas quizás. Y es solo a través de Cristo, solo a través de la oración, solo a través de la confesión sincera delante de Dios, que Dios puede hacerte ver eso. Y si eres casado, tienes el privilegio de que tu esposa pueda verlo, pueda hablarlo y puedan acercarse a Dios para pedirles perdón. Y es ahí cuando empieza Dios a obrar, a trabajar, a mejorar.
hay cosas de nuestras vidas que quizás hemos lidiado o que quizás seguimos lidiando con la ira, el enojo continuo, ¿verdad? Ante la presión automáticamente sale el enojo. Y eso es estar viviendo también en libertinaje, porque no estamos entendiendo la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces nos debemos estar muy agradecidos porque Dios nos ha dado una completa libertad que nos debe llevar a poder vivir en una completa paz, a poder estar esforzándonos a vivir en santidad, aunque eso no es una obra, no es una obra para salvación, es una obra que evidencia que eres un hijo salvado por la gracia de Dios. Vamos a dar gracias a Dios y orar por este tiempo. Bendito Señor, gracias te damos por este pasaje bíblico que nos ayuda a entender la libertad, no como el mundo nos enseña, que podemos probar cualquier cosa, podemos ver cualquier cosa y decir, esto no está mal, además yo puedo controlarme, sino todo lo contrario, ver que el libertinaje nos lleva a terribles consecuencias de las cuales quizás o no podremos salir, o si somos hijos de Dios, tú en tu gracia pararás, Señor, eso y ejecutarás la disciplina, Señor, como una medida de amor perfecto, Señor. Gracias te damos por la libertad a la que nos has llamado, a la libertad que nos exhortas mantenernos y a entender que la libertad no es ni libertinaje ni esclavitud de la ley bajo el legalismo, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.